En aquellos días, mientras el mundo avanzaba hacia un futuro que pocos imaginaban, más de 2.000 millones de personas terminaron tocando una pantalla de cristal que no existía apenas 20 años antes. Compraban con un solo clic, llevaban miles de canciones en un bolsillo diminuto y vivían dentro de un ecosistema que había sido concebido primero por la mente inquieta de un solo hombre. Ese hombre, que cambiaría la forma en que la humanidad interactúa con la tecnología, había sido abandonado al nacer, expulsado de su propia compañía a los 30 años y diagnosticado con cáncer terminal antes de cumplir 50. Y aún así, cada vez que el mundo lo derribó, él se levantó para construir algo que nadie había visto antes. Steve Jobs no inventó la computadora, pero logró que todos quisieran una. No creó el teléfono, pero lo reinventó por completo. No fue el arquitecto original de la música digital, pero terminó salvando toda la industria. No era, como él mismo admitía, el hombre más inteligente de la habitación, pero sí el más obsesionado. Y esa obsesión, más que cualquier talento, fue la que cambió todo. Era el 24 de febrero de 1955, cuando una joven universitaria dio a luz a un bebé que no podía quedarse. Presionada por su familia y juzgada por la sociedad, tomó la dolorosa decisión de darlo en adopción. Paul y Clara Jobs, una pareja humilde de California, lo recibieron como propio. Él era mecánico, ella contadora. No tenían mucho, pero se hicieron una promesa. Aquel niño iría a la universidad. Paul, que veía el mundo a través del trabajo manual, le enseñó a su hijo que la perfección no dependía de los ojos del público, sino del compromiso del artesano. Mientras construían una cerca, insistía en que la parte trasera debía ser tan perfecta como la delantera. Aquella idea a cuidar incluso lo que nadie vería acompañaría a Steve durante toda su vida. La escuela resultó un desafío para él. Inquieto y rebelde, los maestros no sabían cómo manejarlo hasta que una profesora de cuarto grado lo incentivó con dulces y pequeños premios a concentrarse. Aquella estrategia funcionó, y Steve avanzó un año entero en cuestión de meses. Más tarde, admitiría que esa maestra le había salvado la vida. A los 13 años, impulsado por una osadía que lo caracterizaría para siempre, llamó directamente a Bill Hewlett, cofundador de Hewlett Packard, para pedirle piezas para un proyecto escolar. Hewlett no solo se las dio, le ofreció un trabajo de verano. Ese era Steve, incluso de adolescente, alguien que veía las barreras sociales como simples detalles. En la preparatoria conoció a Steve Wozniak, un genio de la electrónica tan tímido como brillante. Mientras Wozniak construía computadoras por diversión, Jobs veía posibilidades comerciales. Su primer proyecto juntos, una caja azul para realizar llamadas gratuitas, fue ilegal, pero les enseñó una lección crucial. La tecnología solo cobraba sentido si podía ponerse en manos de la gente. Jobs ingresó a la universidad y la abandonó 6 meses después. No quería seguir malgastando los ahorros de sus padres, aunque decidió permanecer otros 18 meses asistiendo como oyente solo a las clases que despertaban su curiosidad. Fue entonces cuando descubrió la caligrafía, las tipografías y el diseño visual, conocimientos que parecieron inútiles hasta una década más tarde, cuando dieron forma a la Macintosh. Años después diría, no puedes conectar los puntos mirando hacia adelante, solo mirando hacia atrás. Cuando Wozniak construyó una computadora personal revolucionaria, Jobs vio un futuro en el que la informática dejaría de ser terreno exclusivo de los nerds. Y así, en el garaje de la familia Jobs, el 1 de abril de 1976, nació Apple Computer. Steve tenía apenas 21 años. Para financiar su sueño, vendió su camioneta, mientras Wozniak se desprendió de su calculadora científica. La Apple II los impulsó al éxito. Y en 1980, cuando la compañía salió a la bolsa, Jobs tenía 25 años y una fortuna millonaria. Pero con el éxito llegó la arrogancia, y con la arrogancia, las caídas inevitables. Jobs era un perfeccionista extremo, un jefe capaz de destruir en segundos el trabajo de un empleado y exigir lo imposible sin parpadear. En 1983 convenció a John Sculley, entonces CEO de Pepsi, de dejarlo todo para unirse a Apple con una frase legendaria: ¿quieres seguir vendiendo agua con azúcar o quieres cambiar el mundo? Aquella decisión sería su mayor error. Consumido por la Macintosh y enfrentado a los directivos, Jobs terminó perdiendo poder dentro de su propia empresa.
En 1985, tras intentar un golpe interno para desplazar a Sculley, la junta directiva lo despojó de toda autoridad. A los 30 años, el fundador de Apple terminó relegado a una oficina vacía, convertido en espectador de la compañía que había creado. Renunció y vendió casi todas sus acciones. Para muchos su historia había terminado allí. Para él, apenas comenzaba su verdadera educación. Fundó NXT Computer, cuya elegancia superó su viabilidad comercial. Luego compró por 10 millones una pequeña división de Lucasfilm dedicada a gráficos por computadora. La renombró Pixar. Y durante años mantuvo el estudio a flote con más de 50 millones de su propio dinero. A punto estuvo de rendirse, hasta que en 1995 Pixar estrenó Toy Story, la primera película creada íntegramente por computadora. El éxito fue inmediato, y una semana después de su estreno, Pixar salió a la bolsa, convirtiendo a Jobs nuevamente en multimillonario. Mientras tanto, Apple agonizaba. En 1997, con la empresa 90 días de la quiebra, compraron Nexte, oficialmente por su tecnología, en realidad porque necesitaban de vuelta a Steve Jobs. Su regreso fue fulminante. Canceló el 70% de los productos y redujo la complejidad a una idea simple pero poderosa. Hagan pocas cosas, pero háganlas extraordinariamente bien. Incluso pidió ayuda a Bill Gates, quien invirtió 150 millones en Apple. El público abuchó. Jobs sabía que era necesario para sobrevivir. Luego llegó la iMac, translúcida, colorida, distinta a todo lo conocido. Su éxito fue el salvavidas que Apple necesitaba. Pero aquello era solo el comienzo. En 2001 lanzó el iPod. En 2003, la iTunes Store. Cada producto redefinió una categoría entera. El mundo aún no lo sabía, pero el momento decisivo estaba por llegar. Era 9 de enero de 2007, cuando Steve Jobs subió al escenario del Macworld en San Francisco. Con una calma calculada, anunció 3 productos revolucionarios que en realidad eran uno: el iPhone. La audiencia enloqueció, aun cuando muchos expertos aseguraban que fracasaría. Steve Ballmer, de Microsoft, se rió públicamente. Se equivocó. El iPhone no solo tuvo éxito, transformó la vida moderna, redefinió el concepto de teléfono y creó industrias enteras. Hoy, gran parte del mundo lleva en el bolsillo un descendiente directo de esa idea. Pero Jobs también tuvo sombras. Negó durante años a su primera hija, fue un jefe duro hasta lo cruel, y su obsesión por la perfección desgastó a muchos. En 2003 le diagnosticaron un cáncer pancreático tratable, pero él, desconfiado, retrasó la cirugía varios meses mientras intentaba curarse con dietas y tratamientos alternativos. Aquella decisión probablemente acortó su vida. En 2011, debilitado, renunció como CEO y cedió el mando a Tim Cook. El 5 de octubre de ese mismo año, Steve Jobs murió en su casa a los 56 años. Las Apple Stores del mundo entero se llenaron de flores. Las notas eran simples, humanas. Gracias por el iPod que hizo llevadera mi quimioterapia. Gracias por enseñarme que diferente es mejor. Su hermana relató que sus últimas palabras fueron: "Oh wow, oh wow, oh wow". Nadie sabía qué había visto, pero era reconfortante imaginar que se trataba de algo maravilloso. Hoy, más de una década después de su muerte, Apple vale billones y emplea a cientos de miles de personas. Pero su impacto va mucho más allá de los números. Jobs demostró que el diseño importa, que un producto puede ser a la vez herramienta y obra de arte, que la obsesión cuando se dirige hacia la excelencia puede cambiar el mundo. Su legado es un mensaje claro. Una sola persona, con una visión firme y el coraje de persistir, puede transformar la historia. No se necesita nacer rico ni tener contactos. Se necesita una visión, la determinación para perfeccionarla y el valor para desafiar lo que todos consideran imposible. Jobs cometió errores, dañó a personas, pero hizo más en 56 años de lo que muchos logran en varias vidas. No porque fuera especial, sino porque se negó a vivir de manera ordinaria. Así que la pregunta final, la que atraviesa toda su vida como un eco constante, es simple. ¿Qué harás tú? ¿Seguirás el camino seguro o te atreverás a pensar diferente? Porque el mundo no necesita más copias, sino individuos originales, lo suficientemente locos como para creer que pueden cambiarlo.
Y como demostró Steve Jobs una y otra vez, esas son las personas que realmente lo hacen.